Continuaremos dialogando sobre la elección de fluidos. La terapia con líquidos es una parte clave de la resucitación de los pacientes con sepsis. Sabemos que los cristaloides, a partir de la recomendación 32, son el fluido de primera línea, y esto tiene una razón fisiopatológica que explicaremos más adelante, relacionada con la integridad del glucocálix y lo que esto significa en el contexto de las endoteliopatías. En cuanto a evidencia, se sugiere preferir a los cristaloides balanceados. Vale la pena enunciar que los cristaloides en relación a los coloides son líquidos económicos, además de que están ampliamente disponibles. En la actualidad existe una falta de beneficio claro en relación a los coloides y fisiopatológicamente se podría argumentar que en algunos contextos, sobre todo en el momento inicial de la sepsis, podrían resultar deleterios, relegándolo a los pacientes que tienen un balance muy positivo. Recordemos que por encima de 1000, cada 1000 mililitros positivos de balance van a incrementar el riesgo de mortalidad con un OR de 1.8 o 1.7 dependiendo del autor. Esto no es nada despreciable. La solución salina, también debemos enunciar, puede asociarse con acidosis metabólica, denoxa hiperclorémica. Además, algunos autores sugieren que podría correlacionarse con vasoconstricción renal, aumento de la secreción de citoquinas y lesión renal aguda. Es precisamente por ello que la recomendación 33 es preferir los cristaloides balanceados. ¿Cuándo emplearemos entonces los coloides? La recomendación 34, de manera similar a lo que mencionamos a priori, indica que pueden emplearse en pacientes que requieren grandes volúmenes de cristaloides. En la actualidad, gracias al escándalo ocurrido con Usain Bolt, que lo mencionaremos más adelante, el mercenario de la investigación, no se recomienda la utilización de almidones. Por otro lado, tenemos que enunciar, a partir de un metaanálisis de Cochrane, que deberíamos evitar las gelatinas, dado que se asocian con un mayor riesgo de mortalidad y de falla renal. Además, recordemos que este tipo de coloides puede vincularse con reacciones de hipersensibilidad. Un metaanálisis en red de 14 estudios con un total de 18.916 pacientes con 15 comparaciones directas mostró una mayor mortalidad al emplear almidones en relación a los cristaloides. Esto con una alta confianza, y también documentó una mortalidad menor con albúmina en relación a los cristaloides. Esto con una confianza moderada, o los almidones también con una confianza moderada. El metaanálisis en red a nivel de 6 nodos mostró una menor mortalidad con albúmina que con solución salina y almidón de bajo peso molecular. Y en relación a los cristaloides balanceados, estos se asociaron con una menor mortalidad en relación a la solución salina, esto con una confianza baja, y con los almidones de bajo y alto peso molecular, esto con una confianza moderada. Sin embargo, estos estudios fueron heterogéneos. Miren que la heterogeneidad fue del 53%. Es así que nosotros debemos tomar estos hallazgos con pinzas y con cuidado. En el momento, podríamos decir, no hay evidencia definitiva que respalde el uso rutinario de albúmina en lugar de los cristaloides, y de hecho, los estudios clínicos aleatorizados han tendido a favorecer la utilización de cristaloides, sobre todo balanceados. Además, recordemos que los coloides tienen un mayor costo y no se asocian
con un claro beneficio, lo cual ha contribuido a la recomendación de la campaña del Surviving Sepsis en torno a preferir la utilización de cristaloides como líquidos de primera línea. Cuando nosotros hablamos de la reanimación de los pacientes con sepsis, es necesario traer a colación algunos conceptos fisiopatológicos elementales. Recordemos entonces que a nivel del sistema vascular, la movilización de la sangre se hace a partir de gradientes. Me explico. A nivel de la aurícula derecha, usualmente vamos a tener una presión de 0 milímetros de mercurio. Sin embargo, dado la apertura de las válvulas y la contracción de la aurícula, vamos a lograr pasar la sangre hasta el ventrículo derecho, que maneja unas presiones en torno a 25 y 4 milímetros de mercurio. A nivel de la aurícula izquierda vamos a tener una menor presión, aproximadamente de 2 a 10, por lo tanto, recordemos que la movilización es posible a partir de gradientes de mayor a menor. La sangre se dirigirá a la aurícula izquierda, de allí, gracias a la contracción de las aurículas, la sangre se va a poder enviar hasta el ventrículo izquierdo, donde tendremos unas presiones de 100 a 140 y de 3 a 12 milímetros de mercurio respectivamente. A nivel de la presión arterial media vamos a tener unos valores que en condiciones fisiológicas rondan entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Recordemos entonces que la PAM va a ser un determinante de la perfusión de los órganos y se sabe que las presiones arteriales medias por debajo de 60 milímetros de mercurio se asocian con una disminución de la perfusión. Recordemos dos fórmulas para poder ejemplificar esto: la presión de perfusión cerebral y la presión de perfusión abdominal. La presión de perfusión cerebral va a ser igual a la PAN menos la PIC, y la presión de perfusión abdominal será entonces la presión intraabdominal menos la presión arterial media. Posteriormente, a medida que se incrementa el área de sección transversal de los vasos, vamos a tener una caída en la presión. Esto va a favorecer el gradiente y la movilización de la sangre a través del árbol vascular. En el extremo arteriolar del capilar vamos a tener una presión en torno a 35 milímetros de mercurio y a nivel venoso en torno a 15 a 20 milímetros de mercurio. En las vénulas en torno a 15 a 18 milímetros de mercurio, en las venas periféricas en torno a 10 milímetros de mercurio, a nivel de las venas intratorácicas en torno a 5 a 6 milímetros de mercurio. Y aquí debemos traer a colación algo muy importante, y esto es que el determinante del retorno venoso va a ser la presión de llenado sistémica media, que la presión de llenado sistémica media va a ser igual el volumen estresado sobre la compliance del vaso. ¿Qué es la presión de llenado sistémica media? Es un concepto teórico que hace referencia a la presión que ejerce el sistema vascular sistémico en ausencia de un flujo sanguíneo. Cuando nosotros damos líquidos en gran medida, como hemos mencionado en otras conferencias, parafraseando al doctor Gustavo Espina Tascón, nosotros estamos haciendo un acto de fe. ¿En qué sentido? Cuando nosotros damos líquidos endovenosos, estamos esperando incrementar la presión de llenado sistémica media, que como dijimos es igual al volumen estresado sobre la compliance del vaso. Esto, en teoría, va a incrementar el retorno venoso porque va a aumentar el gradiente entre la presión de llenado sistémica media y la PVC. Recordemos que el retorno venoso es igual a el gradiente de la presión de llenado sistémica media y la presión venosa central o la presión de la aurícula derecha sobre la resistencia al retorno venoso. En teoría esto va a incrementar la precarga ventricular y nosotros vamos a incrementar el gasto cardíaco siempre y cuando estemos dando por sentado que nos encontramos en la parte ascendiente de la curva de Frank-Starling, no en la zona plana. En teoría esto va a incrementar el aporte de oxígeno, que va a ser igual al gasto
cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Por ende, nosotros estamos dando por sentado que el contenido arterial de oxígeno es óptimo. Recordemos que el contenido arterial de oxígeno es igual a 1.36 por la hemoglobina por la saturación más 0.0031 por la presión arterial de oxígeno. Por ende, nosotros estamos dando por sentado que la hemoglobina es adecuada, que la saturación arterial de oxígeno es óptima y que la PaO2 también lo es. Además, estamos dando por sentado que la microcirculación es homogénea, que el oxígeno se está distribuyendo homogéneamente, que hay una adecuada distancia intercapilar, que el oxígeno se difunde adecuadamente, que está alcanzando la célula, que el gradiente citoplasma mitocondrial es óptimo y que la maquinaria respiratoria funciona y por ende la célula puede respirar. Recordemos entonces que cuando nosotros hablamos de una adecuada fluidoterapia, hacemos referencia a aquella que optimiza el gasto cardíaco, pero que no se asocia con congestión. La congestión se asocia con efectos deleterios, como por ejemplo un incremento de la presión intraabdominal que puede llevar a un síndrome compartimental abdominal con mayor riesgo de falla orgánica. Por ende, la adecuada fluidoterapia evita la sobrereanimación y la respuesta a volumen, como enunciamos a priori, se da en la zona dependiente. Cuando nosotros hablamos de la zona plana, estamos haciendo referencia a un contexto particular en el cual, pese a que estamos incrementando la precarga, no mejoramos la contractilidad. Por ende, tenemos un riesgo de sobrecarga. Y es que la curva de Frank-Starling representa la relación entre la precarga y el gasto cardíaco. A nivel de la zona dependiente, a medida que nosotros aumentamos el retorno venoso, vamos a incrementar proporcionalmente el gasto cardíaco. Es así que la forma característica de esta curva nos demuestra que existe un rango óptimo de precarga en el cual el corazón puede optimizar el gasto cardíaco. Cuando nosotros tenemos un paciente con una volemia muy baja, a medida que nosotros damos volumen, en teoría incrementaremos el gasto cardíaco, pero nosotros podemos tener otras situaciones, como que el paciente tenga una baja contractilidad miocárdica. Y en esta situación particular, independientemente del estado de volumen, el paciente no va a poder bombear adecuadamente la sangre para poder prefundir los tejidos. Cuando hablamos de los modelos de reanimación, debemos traer a colación que estos buscan optimizar el gasto cardíaco y también el aporte de oxígeno. El retorno venoso, entonces, determina la precarga y el gasto cardíaco, y el retorno va a depender de la presión circulatoria media, la presión venosa central y la resistencia al retorno venoso. La presión circulatoria media impulsa entonces la sangre de vuelta al corazón, compite con la presión venosa central y está determinada por el volumen de sangre en la circulación venosa y la distensibilidad vascular, además de que también va a ser determinada por el volumen estresado. Los determinantes entonces de la presión circulatoria media los podríamos parafrasear también en la volemia, la resistencia arterial y la función miocárdica, y a partir de esto se han postulado algunas fórmulas subrogadas como la que vemos en pantalla, que dicta que la presión de llenado sistémica media es igual a 0.96 multiplicado por la presión de la aurícula derecha más 0.04 multiplicado por la presión arterial media más 0.5 multiplicado por el gasto cardíaco. Recordemos entonces que la presión de llenado sistémica media y el retorno venoso van a ser modificados por el volumen estresado. ¿Y qué es el volumen estresado y no estresado? El volumen estresado es aquel que es capaz de ejercer una presión por encima de la presión de llenado sistémica media, que se encuentra a nivel del lecho arterial y representa aproximadamente un 30%, mientras que el volumen no estresado es aquel que no es capaz de ejercer una presión. Se encuentran los sistemas de alta capacitancia, como por ejemplo el sistema venoso.
Recordando entonces uno de los determinantes que habíamos mencionado, que era la eficacia miocárdica, esta la podemos calcular a través de una ecuación que dicta que la eficiencia miocárdica es igual a la presión de llenado sistémica media menos la presión de la aurícula izquierda o la presión venosa central sobre la presión de llenado sistémica media. Recordemos también que el producto del gasto cardíaco y la presión arterial media nos va a definir a nosotros el poder cardíaco. El poder cardíaco es equivalente al trabajo del músculo miocárdico. Cuando nosotros hablamos de lo que ocurre fisiopatológicamente en la sepsis, debemos entonces traer a colación que en la mayoría de los choques sépticos, exceptuando a los pacientes que han tenido un incremento en las pérdidas de la volemia, por ejemplo la sepsis de origen gastrointestinal, en la sepsis per se la volemia no cambia, el volumen total es igual. Lo que pasa es que el óxido nítrico y las interleuquinas generan un efecto vasodilatador y aumentan la distensibilidad vascular. Al ocurrir esto, se desplaza el volumen estresado a un estado sin estrés, por ende disminuye la presión de llenado sistémica media, el retorno venoso y el gasto cardíaco. Podríamos entonces afirmar que el problema en la sepsis es un problema de tono y se requiere por ende un vasopresor de manera temprana. Cuando nosotros hacemos este análisis fisiopatológico, vemos que la reanimación por etapas en el choque séptico es antifisiológica. El problema de la sepsis no es de volumen. Cuando nosotros agregamos volumen y no corregimos el tono, lo que nosotros haremos es incrementar el volumen total. Pero si nosotros no corregimos el problema a nivel del tono, ese líquido se va a extravasar y vamos a empeorar al paciente. Y aquí debemos traer a colación algunos postulados que han cambiado con el paso del tiempo, como la ley de Starling. En el año 1896, Ernest Starling dedujo que los fluidos abandonan el sistema vascular a nivel del extremo arterial de los capilares debido a que la presión hidrostática superaba la presión coloidosmótica. Y según Starling, este regresaba en el extremo venoso del lecho capilar, donde la presión hidrostática es más baja que la presión osmótica. En el modelo clásico de Starling, las vénulas poscapilares se comportan como una membrana semipermeable, y esta membrana semipermeable se encarga de absorber líquido del espacio intersticial. Y si bien esta ley simplifica muchas cuestiones, debemos enunciar que lamentablemente no funciona de esta manera. El experimento de Starling consistió en amarrar las extremidades inferiores de un perro y poner solución salina. ¿Cuál es el problema de la ley de Starling? Y es comprensible. Realmente en los capilares en general no ocurre una absorción del líquido. Esto lo sabemos actualmente. Resulta que posteriormente se describen los tipos de capilares a nivel histológico y nos damos cuenta que realmente el líquido o los fluidos regresan al sistema vascular no por una absorción secundaria a estos gradientes como proponía Starling y posteriormente Crowe, que en el año 1932 adopta el principio de Starling en la fisiología humana y empieza a sugerir que el edema se debía a un aumento de la presión hidrostática intravascular y una reducción de la concentración de proteínas plasmáticas. En la actualidad sabemos que esto no es tan simple. Realmente los fluidos regresan al sistema vascular a través del sistema linfático. Como enunciamos, Starling en su momento describió su modelo inyectando solución salina isotónica en las extremidades de un canino y él observó básicamente que la sangre perfundida a través de la extremidad se hemodiludía y a partir de estas observaciones él dedujo que era porque la solución se absorbía en el sistema vascular. Pero oh sorpresa, en la actualidad sabemos que existe otro determinante que es el glucocálix. El glucocálix se describió hace relativamente poco en el contexto de la fisiología como se entendía en el momento de Starling. Realmente
no se tenía una noción clara de lo que era el glucocálix, que actualmente nosotros sabemos que es tan importante. Retomemos, entonces, la ley clásica de Starling tiene algunas limitaciones. Primero, asume que la presión oncótica es inferior a la intravascular a nivel intersticial y también considera que la tasa de flujo transcapilar es menor. Sin embargo, estos inconvenientes que nosotros podemos ver en la ley clásica de Starling se solucionan con el glucocálix. Cuando se reemplaza la presión oncótica intersticial, que además Starling la sobreestima, por una presión oncótica entre el glucocálix y el endotelio, que podemos llamar presión subglucolítica o presión periglucocálix, nosotros vamos a ver entonces que la filtración va a ser determinada por la presión transendotelial y la diferencia entre la presión oncótica entre el plasma y el subglucocálix o el espacio subglucolítico. Y va a ser entonces el glucocálix quien va a determinar la conductividad hidráulica del endotelio, puntualmente en condiciones de normalidad en personas sanas. Lo que va a hacer reducir la conductividad hidráulica del endotelio. Y en este modelo del glucocálix, la presión oncótica se opone, pero no es capaz de revertir la filtración, muy en consonancia a los hallazgos recientes de fisiología. Lo que va a ocurrir es que el líquido filtrado va a regresar posteriormente al sistema vascular como linfa. Además, la presión coloidosmótica subglucolítica va a reemplazar a la presión intersticial como un determinante del flujo transcapilar. Esto lo vamos a ver más adelante de una manera más simple. Entonces, el glucocálix es una red de glicoproteínas y proteoglicanos que están asociadas con glicosaminoglicanos, por ejemplo el sulfato de heparina, el sindencán proteoglicano, el sulfato de condroitina y el ácido hialurónico. Termina por ser entonces una interfaz entre la sangre y la pared capilar y va a ser el determinante principal de la permeabilidad vascular. El glucocálix es una barrera selectiva para las macromoléculas. Tiene una capa interna con glicoproteínas que están unidas a la membrana, que es de aproximadamente 300 nm de espesor. Además posee una capa externa que es menos densa, que se extiende algunos micrómetros dentro de la luz del vaso. En la ecuación de Starling revisada, la presión hidrostática plasmática y la integridad vascular terminan por determinar la filtración neta que ocurre a lo largo del capilar, que como hemos enunciado, a lo largo del capilar no existe ninguna reabsorción, sino que el fluido vuelve por el sistema linfático. Y en este orden de ideas, la reabsorción va a depender del tono linfático y la presión de la aurícula derecha. Ahora, la ecuación modificada de Starling describe la relación entre el coeficiente de filtración y la presión hidrostática intravascular de manera lineal, cuando las otras variables son constantes. Más adelante vamos a ver a mayor profundidad la ecuación de Starling modificada, pero nosotros podríamos decir que en un paciente con sobrecarga hídrica la filtración en los capilares va a ser normal, pero el drenaje linfático va a estar alterado porque hay una presión venosa central que va a estar incrementada. Cuando un paciente tiene una endoteliopatía, como la sepsis, se empiezan a liberar factores como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, etcétera, etcétera, que van a terminar por disminuir la integridad del glucocálix y al ocasionar esto van a aumentar la filtración neta. Cuando nosotros cogemos un paciente y le ponemos una infusión rápida de cristaloides, lo que vamos a hacer con el glucocálix, que percátense que el glucocálix es una membrana extremadamente delgada, va a ser traumatizarlo, lo vamos a desprender. Entonces esto nos va a terminar por afectar algo que se conoce como el punto J, que el punto J es la relación entre el flujo transcapilar y la presión hidrostática capilar, y el punto J
va a relacionarse con la conductividad hidráulica, que la conductividad hidráulica, como expusimos hace un momento, va a ser regulada por ese glucocálix. Cuando nosotros tenemos un valor de presión hidrostática por debajo del punto J, vamos a tener una respuesta favorable a los fluidos. ¿Por qué? Porque la tasa de filtración va a ser cercana a cero y los fluidos se van a poder retener. Cuando nosotros tenemos una presión hidrostática por encima del punto J, lo que va a pasar con los líquidos es que se van a extravasar y nosotros podemos calcular el punto J mediante una fórmula que es la que vemos en pantalla, que básicamente nosotros podríamos calcular como el resultado de la presión hidrostática intersticial más el coeficiente de Staverman por la presión coloidosmótica capilar menos el coeficiente de Starling multiplicado por la presión subglucolítica sobre la intersticial. Resulta que en los pacientes que tienen un glucocálix sano, los coloides se pueden mantener dentro del vaso, pero cuando el endotelio está dañado, todos los líquidos van a perder su poder expansor. ¿Por qué? Porque se desplaza el punto J hacia la izquierda. Esto lo vamos a explicar más a fondo en la siguiente diapositiva, pero lo que necesito que en este momento quede claro es que los coloides van a empezar a acumularse a nivel del espacio periglucocálix o subglucolítico, y al ocurrir esto van a arrastrar lo que viene a ser la volemia intravascular, y esto va a terminar por ocasionar una extravasación de ese volumen con todos los efectos deleterios que podemos concluir que van a generar una disfunción orgánica. Recordemos que los capilares de los músculos, los tejidos conectivos y los pulmones tienen uniones de mácula occludens y van a ser más permeables. Por ende, estos van a ser los tejidos que van a sufrir más rápido las consecuencias de la sobrecarga hídrica. Esto entonces nos lleva a afirmar que el espacio intravascular va a estar constituido por el volumen del glicocálix, el volumen plasmático y el volumen de distribución de los glóbulos rojos. Ahora, nosotros publicamos recientemente una revisión narrativa sobre el concepto de fluidoterapia reflexiva. Hacia allí va el tratamiento. Miren esta gráfica, este es el punto J. Básicamente, el punto J nos determina en qué valor de presión hidrostática intracapilar empieza a aumentar la filtración a nivel vascular. Cuando el punto J se nos desplaza hacia la izquierda, vamos a requerir una menor presión hidrostática intracapilar para poder aumentar la filtración. Ahora hablemos de la evidencia, que es algo tan importante, porque finalmente todo esto suena muy bonito, pero va a ser la evidencia lo que nos va a demostrar si las cosas sirven o no sirven. Tenemos que traer a colación entonces el estudio SAFE, que se realizó con 6.997 pacientes de 16 unidades de cuidado intensivo a nivel de Australia y Nueva Zelanda. Comparó la albúmina al 4% con la solución salina a 0.9%. No encontró diferencias en mortalidad, falla renal o falla multiorgánica. También tenemos el estudio Albios, que es un clásico publicado en el New England Journal of Medicine en abril del año 2014, que evaluó la albúmina al 20% para la reanimación versus cristaloides. Contó con 1.818 pacientes, todos con patología crítica y sepsis. Realmente no se informaron diferencias entre los grupos en cuanto a mortalidad o necesidad de terapia de reemplazo renal, pero un análisis post-hoc del Albios encontró una reducción de la mortalidad en el subgrupo de pacientes con choque séptico. Algunos estudios han mostrado beneficios de la albúmina en pacientes con cirrosis y con peritonitis bacteriana espontánea, pero en el contexto particular de la sepsis no hay evidencia sólida para que respalde su utilización sobre los cristaloides. Debemos traer a colación también otro tipo de población que se podría beneficiar de la albúmina. El doctor Martin y colaboradores
mostró que en pacientes con lesión pulmonar aguda que tenían hipoproteinemia y que eran tratados con furosemida, la utilización de albúmina se asociaba con una mejora en la oxigenación, pero como ustedes pueden ver son pacientes muy selectos. Ahora, un metaanálisis de 6 estudios con 390 pacientes concluyó que el uso de coloides en la fluidoterapia guiada por objetivos se asociaba con una mayor mortalidad. Otro metaanálisis que fue elaborado por Cochrane en el año 2018 a partir de 69 estudios con un total de 30.020 pacientes encontró que los almidones se asociaban con un mayor riesgo de transfusión de sangre, terapia de reemplazo renal y reacciones alérgicas. Además, en relación a los dextranos, no se encontraron beneficios en torno a mortalidad. Las gelatinas tampoco impactaron sobre el pronóstico de los sépticos, además de que se asociaron con mayores costos, mientras que la albúmina y el plasma fresco congelado no mostraron ser superiores a los cristaloides. Además, los coloides son más caros y tenemos desde la parte fisiopatológica argumentos que han corroborado que podrían llegar a ser deleterios. ¿Para qué pacientes los vamos a relegar en aras de la evidencia disponible? En los sujetos que tienen balances muy positivos. Traigamos a colación nuevamente el albios y recordemos que en el albios la utilización de albúmina se asoció con una mejoría en los parámetros cardiovasculares, por ejemplo, un descenso más rápido en la utilización de vasopresores. En relación a la solución salina versus las balanceadas, traemos a colación un trabajo de Young que reportó una mayor inflamación, deterioro renal, uso de vasopresores y necesidad de transfusiones cuando se utilizaba solución salina al 0.9%. En el estudio Split, que lo podemos ver referenciado en pantalla, que se realizó en 2.278 pacientes críticamente enfermos provenientes de 4 unidades de cuidado intensivo de Nueva Zelanda, se encontró que los beneficios del Plasma Light 148 versus la solución salina al 0.9% eran relativamente claros en relación a la función renal, los vasopresores y las transfusiones. Otro estudio importante es el SMART, que se hizo con pacientes con sepsis en unidades de cuidado intensivo y observó una reducción del 1.1% en relación a complicaciones cuando se utilizaban soluciones balanceadas. Otra revisión de Cochrane que debemos mencionar se realizó con más de 2.000 pacientes. Lamentablemente, en relación a la comparación, no encontró diferencias en cuanto a muerte y falla renal a 30 días. El estudio SALTED comparó la solución salina al 0.9% versus el Plasma Light y el lactato de Ringer en el contexto de las emergencias. En el estudio alternaron entre soluciones balanceadas y solución salina al 0.9% durante periodos de un mes. Este estudio encontró que no habían diferencias en cuanto a los días de hospitalización, pero en cuanto a los eventos renales adversos mayores y también un objetivo compuesto por muerte, diálisis o duplicación de la concentración basal de creatinina a los 30 días, había un beneficio en relación a la utilización de soluciones balanceadas. En el estudio SMART se comparó la solución salina con el lactato de Ringer y el Plasma Light en 5 unidades de cuidado intensivo. Se documentó que la muerte por cualquier causa, la necesidad de nueva terapia de reemplazo renal o la duplicación de la creatinina basal al día 30 era más frecuente en el grupo de solución salina. Este estudio sugiere beneficios con la utilización de soluciones balanceadas. Otro estudio importante es el BASICS, que se realizó en 75 unidades de cuidado intensivo de Brasil con un total de 11.052 pacientes y no mostró diferencias en supervivencia. Otro estudio importante es el PLOS, que se realizó en 53 unidades de cuidado intensivo de Australia y Nueva Zelanda, contó con 5.037 pacientes y tampoco objetivo de diferencias. La sugerencia entonces es que nosotros prefiramos los cristaloides, además de que reservemos la albúmina a los pacientes que han recibido grandes volúmenes de cristaloides.
Esto sobre todo a que se asocia con un balance más neutro, con un ahorro de líquidos, y también podríamos mencionar que se asocia con una presión arterial media más elevada. Sin embargo, no existe un punto de corte para establecer cuándo nosotros debemos considerar la albúmina como parte de la resucitación. La albúmina se sabe que en otro tipo de pacientes que tienen balances neutros puede llegar a ser deleterio. En este metaanálisis, los pacientes sépticos tuvieron un mayor riesgo de terapia de reemplazo renal cuando se utilizaba el hidroxietil starch. Recordemos que el principal promotor de la utilización de los almidones fue Joachim Bolt. Joachim Bolt escribió más de 100 artículos en defensa de este tipo de coloides. Sin embargo, en la actualidad, más de 80 de sus artículos fueron retractados. Puntualmente estamos hablando de 88. Un metaanálisis en red también mostró que los GES se asociaban con mayor falla renal en comparación con los cristaloides. Sin embargo, pues tenemos una heterogeneidad que se encuentra en el punto límite, es de 22%, y nosotros hablamos de que debería ser por debajo del 25%. Alcanza a ser una heterogeneidad adecuada, pero pues debemos tener en cuenta. Ahora, para finalizar, debemos también traer a colación un trabajo realizado por el grupo Fish que mostró que los efectos adversos de las gelatinas eran más significativos en torno a lo que viene a ser la necesidad de terapia de reemplazo renal. Además, tenemos una revisión sistemática de estudios clínicos aleatorizados que se hizo en pacientes con hipovolemia que mostró que las gelatinas se asociaban con un mayor riesgo de anafilaxia. Estamos hablando de un RR de 3.01 en comparación con los cristaloides. También las gelatinas pueden afectar la hemostasis y pueden tener un efecto a nivel de las transfusiones. Sin embargo, este efecto puntualmente no es tan claro.